Bueno, vamos a dar comienzo a la audiencia. Secretaria, sírvase leer el orden del día, por favor. Sí, señor presidente, siendo las 2:20 de la tarde, leo el orden del día programado para esta audiencia. Orden del día, lunes 27 de octubre del 2014, 2 p.m., primera audiencia pública, tema proyecto de ley número 083 de 2014, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley 23 de 1982 con respecto al contrato de edición musical y a la cesión de derechos patrimoniales de autor y se dictan otras disposiciones. Autor el representante Alfredo Rafael de Luque Zuleta, ponente los representantes Werner Zambrano, coordinador, Juan Carlos Lozada Vargas, coordinador, Umprey Roa Sarmiento, coordinador, Rodrigo Lara Restrepo, Fernando de la Peña, Carlos Germán Navas Talero, Angélica Lozano, José Rodolfo Pérez y Samuel Alejandro Hoyos Mejía. Proyecto publicado en la Gaceta 453 de 2014. Audiencia solicitada por los honorables representantes Alfredo Rafael de Luque, Werner Zambrano, Fernando de la Peña, Juan Carlos Lozada, Samuel Hoyos y Angélica Lozano. Segundo lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente, y la Secretaría se permite manifestar que esta audiencia, de acuerdo a la solicitud, fue convocada por la mesa directiva de la comisión de acuerdo a la resolución número 004 de 2014, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, considerando que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva de la Comisión Primera Constitucional para autorizar audiencia pública sobre proyectos de ley o de actos legislativos, que los honorables representantes Alfredo Rafael de Luque, Werner Zambrano, Juan Carlos Lozada, Fernando de la Peña, Samuel Hoyos, Angélica Lozano, han solicitado la realización de audiencia pública sobre el proyecto de ley número 083 de 2014, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley 23 de 1982 con respecto al contrato de edición musical y a la cesión de derechos patrimoniales de autor y se dictan otras disposiciones. Que debido a la importancia del proyecto de ley número 083 de 2014, Cámara, la mesa directiva ha decidido convocar audiencia pública. Que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas, ha manifestado las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de esta no es el de que los congresistas deliberen ni decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus opiniones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente. No son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve. Primero, convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones u observaciones sobre el proyecto de ley número 083 de 2014, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley 23 de 1982 con respecto al contrato de edición musical y a la cesión de derechos patrimoniales de autor y se dictan otras disposiciones. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará el día jueves 23 de octubre del presente año a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde en el Salón de Sesiones Roberto Camacho de esta célula legislativa. Tercero, la mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha delegado la dirección de esta audiencia en el ponente coordinador doctor Juan Carlos Lozada. Artículo cuarto. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes delega en su presidente que de acuerdo a la lista de inscritos fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo quinto. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias para efecto de que la convocatoria de la audiencia sea de conocimiento general y en especial en la publicación en los canales de televisión y dé un aviso en el que se dé conocimiento de este hecho. Artículo sexto. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplase, dada en Bogotá los 16 días del mes de octubre del año 2014. Presidente Jaime Buenahora Febres, vicepresidente José Nectalí Santos, secretaria quien les habla. Señor presidente, puede usted dar inicio a la audiencia, no sin antes la Secretaría manifestarle que se han invitado a algunas personas como a la ministra de Cultura, al ministro de Trabajo, al ministro de las TIC, algunos compositores, centros de estudios, a solicitud de los autores y ponentes de estas personas se invitaron y hay inscritos para participar en la audiencia
las siguientes personas y las cuales ustedes dará el uso de la palabra. ¿Puede usted, señor presidente, dar inicio y dar el uso de la palabra en la audiencia? Muchas gracias, secretaria. Por lo tanto, tiene la palabra el doctor Juan Carlos Lancheros, abogado de ACODEM. Señor presidente, muy buenas tardes a todos los participantes y asistentes a la audiencia. Un cordial saludo. Como representante de ACODEM tenemos una gran preocupación sobre el contenido del proyecto, porque de entrada acaba el negocio de edición, y esto puede tener varias implicaciones. La primera de las implicaciones es que cuando un autor quiera acudir ante una editora, posiblemente no lo va a poder hacer en el territorio nacional, si lo va a tener que hacer afuera, en donde las condiciones para el desarrollo de esta actividad económica, que así es, son mucho más favorables para las editoras de lo que son aquí en Colombia. Uno percibe que la principal preocupación tiene que ver con el alcance del principio de autonomía privada en la celebración y en la ejecución de los contratos. Y la verdad es que cuando uno revisa las reglas que están en la legislación civil, no encuentra uno la existencia de ninguna obligación por parte del autor de una obra de celebrar un contrato con una editora. Y por otro lado, no encuentra uno en ningún momento la obligación por parte de una editora de celebrar un contrato con un autor. ¿Por qué lo planteo de esa manera? Porque lo que existe aquí es un negocio. Lo que existe aquí es el ejercicio de una empresa, donde lo que existe aquí es un acuerdo de voluntades en donde un autor que necesita que su obra sea promocionada acude a una editora para que esta editora, tal como está definido en el texto, procure y obtenga la reproducción, publicación, comunicación pública, distribución y gestión comercial de su obra. Y la remuneración que recibe a cambio de esa editora justamente es pues la retribución económica que puede obtener de ella. O sea, estamos hablando de un negocio para las dos partes, que puede, como cualquier negocio, ser exitoso, ser fructífero o no. Cuando es fructífero, pues las condiciones del negocio cambian, porque fundamentalmente siempre el autor va a pensar y va a considerar que lo que recibe a cambio de su esfuerzo y de su ingenio es poco, y lo que la editora invierte es mucho en contrapeso, o sea, si uno tiene en cuenta lo que recibe. Pero por otro lado, y es algo que el proyecto de ley, por lo menos uno lo extraña, es qué ocurre cuando la editora invierte, cuando la editora hace gestión, cuando la editora promueve y no recibe nada a cambio. Porque si se va a hacer un balance, una ponderación, uno tiene que considerar los dos lados del negocio. No solamente el lado del autor, que por supuesto es interesante y respetable, sino también el lado de quien se dedica legítimamente a ejercer una actividad que goza de todo el respaldo constitucional y legal en Colombia. Entonces, uno observa en el proyecto de ley que efectivamente hay una intención de, si se quiere, limitar la actividad de edición musical. Yo tengo la percepción de que si este negocio queda regulado de esta manera, para las editoras musicales va a ser prácticamente imposible ejercer la libertad de empresa en este objeto social. Hablábamos ahora
de cómo se gestionarían las obras antiguas con el desarrollo de la tecnología en cosas que nosotros ni nos habíamos imaginado. Hace 20, 25 años nosotros no sabíamos qué era Netflix. Hace 30 años no sabíamos qué era Internet. Hace 15 años el negocio era el ringtone, hoy desaparece. Y efectivamente hay nuevos negocios que aparecerán, y muchos de ellos, la forma de instrumentalizarlos es a través de editores musicales, quiera uno o no. Si usted se plantea desde el otro lado, y seguramente quien me siga en el uso de la palabra podrá hacer esa explicación, cuando alguien va a explotar una obra, le queda muy complicado saber usualmente quién es el autor, dónde lo ubica y cuáles son las condiciones de negociación. Es muy posible que las condiciones o los beneficios que obtenga un autor cuando ha delegado la gestión patrimonial de su obra, cuando ha cedido los derechos patrimoniales de su obra a una editora, los beneficios sean mucho mayores cuando una editora especializada en la gestión de este tipo de obras negocia directamente con alguien que quiere explotarlas. Ejemplo Netflix, ejemplo YouTube o el que usted quiera. Imagínese lo que sería negociar para un autor la gestión de las obras, de sus obras, con una multinacional, no basada en las reglas en Colombia, sino fuera. Eso genera unas dificultades importantes, arrancando por el idioma, si quiere. Negocie la gestión de una obra en Estados Unidos, negóciela en Japón, negóciela en China, negóciela en Alemania. Porque alguien que abre en su internet una determinada novela o o Netflix, para seguirlo hablando de esa manera, pues significa que para poderlo hacer alguien tuvo que haber autorizado la ejecución de esa obra. Y usualmente eso pasa por las editoras. En general, frente al proyecto de ley, nosotros tenemos varias observaciones en relación con varios aspectos. 1, el tema de la duración. 2, el tema de la remuneración. 3, el tema de la cesión de derechos. 4, la posibilidad de dar por terminado el contrato si el editor no explota la obra, obligación de fin. 5, el tema de las liquidaciones trimestrales. Y 6, el tema de los anticipos. Y brevemente, porque sé que el tiempo apremia, expongo cada una de ellas. El proyecto de ley plantea que el plazo de explotación debe ser de 5 años. Ahí tenemos unas dificultades enormes. Hay producción, imagínense que solamente estuviera 5 años. Imagínense que una obra exitosa de televisión de hace 20 o 25 años se hubiera pactado bajo estas condiciones. Todas las nuevas explotaciones, y hablo de Netflix porque es un ejemplo muy interesante, que es algo que a nosotros no se nos había ocurrido hacía 5 años, para poder proyectar esa obra, para poderla explotar por un medio diferente al que inicialmente se planteó, tenían que buscar al editor. Y si no hubiera editor, tendrían que buscar al autor. ¿Saben qué genera eso? Que la persona que va a explotar legítimamente la obra decida no explotarla. ¿Ustedes creen legítimamente que una compañía como Netflix o como YouTube no tiene miles y millones de contenidos para explotar? Y si va a encontrar en Colombia, con las obras colombianas, un problema de explotación, ¿qué va a hacer? Pues va a otro sitio donde se las puedan ofrecer, donde existan unas condiciones muchísimo más claras, donde existan unas editoras frente a las cuales puedan negociar 5, 10 o 15 y no millones de autores donde las condiciones, pues francamente, pues, sería prácticamente imposible negociar con cada uno de ellos. Las nuevas formas de explotación exigen que el tiempo de explotación, el tiempo en el cual la vigencia del contrato sea muchísimo mayor. Cuando uno se pone a ver en derecho comparado, usualmente es la vida del autor de 80 años. Y en aquellos países donde esta regla no se cumple, donde los plazos de explotación son menores, a mí me gustaría saber si son emporios de la música, porque mucho me temo que no lo son. Y los casos exitosos usualmente no son pactados o contratados con las editoras nacionales, sino tienen toda una incidencia internacional, toda una gestión internacional. Porque eso es un punto que hay que tener claro. El negocio de la música hoy no es un negocio nacional, es un negocio internacional. 2, remuneración.
yo creo que en el fondo esto es un ejercicio de dispararse en el pie. Cuando uno regula el precio del mercado, lo que en el fondo está haciendo es interviniéndolo y está afectando las condiciones de libre competencia. Si usted pone unas condiciones de 66-33 absolutamente fijas, cuando un autor sienta que tiene la posibilidad de obtener una mayor remuneración, no va a poder contratar en Colombia. Yo pregunto aquí, ¿Shakira negociaría al 66-33? ¿Juanes lo haría hoy? Al 66-33. Posiblemente hace 10 o 15 años sí, pero hoy. Entonces eso es lo que hay que plantear. Posiblemente para ellos sería mucho más benéfico negociar al 80-20 o al 90-10, dependiendo de la persona y las expectativas de venta que ellos quieran tener el día de mañana. Y aquí hago una aclaración. Una cosa es la edición musical y otra cosa es la explotación fonográfica, y en eso lo explicarán más adelante. Entonces tal vez no hay que confundir las cosas. En tercer lugar, el tema de la cesión de derechos. Yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, pero tengo la impresión de que el contrato regula, de que existe una distinción clara entre lo que es el tema del contrato de edición y el contrato de cesión de derechos patrimoniales. Pero aquí adentro está confundido completamente. Entonces, de entrada tenemos un gran problema, porque el objeto del contrato no es el objeto que establece el título del proyecto de ley. Y si vamos a hablar de cesión de patrimoniales, pues hablemos de cesión de derechos patrimoniales y miramos cómo es la cuestión. Cuarto, el tema de la posibilidad de dar por terminado el contrato si el editor no explota la obra. Uno entiende en este negocio, porque así hay que verlo, que cuando uno entrega una obra a un editor, uno lo que espera es una gestión, una obligación de medio. Las obligaciones de medio se distinguen de las obligaciones de resultado justamente por el producto. No obstante, uno entiende que en una obligación, los contratos con obligaciones de medio suponen unos resultados parciales. Me explico. Si yo voy a hacerme operar una cirugía plástica o lo que quiera, yo no puedo obligar al médico al 100% a que los resultados que se obtengan de esa... Doctor Lancheros, en aras de que podamos agilizar un poco para que puedan intervenir todos, le voy a conceder un minuto más y voy a recordarle a los demás que van a intervenir que tienen un tiempo de 10 minutos para poder hacer eficaz esta audiencia. Señor presidente, muchísimas gracias. Sencillamente lo que quiero plantear es que si bien las obligaciones de medio también tienen unos productos muy específicos, sigue siendo una obligación de medio. Las liquidaciones trimestrales también plantean un aumento de los costos, y si se supone un aumento de los costos, también esto va en detrimento del autor, porque los costos de negociación de transacción aumentan. Y en relación con los anticipos, yo tengo la impresión de que muchos autores, cuando entregan sus obras y reciben un anticipo, entienden que el anticipo es una remuneración por la obra entregada. Yo lo planteo de otra manera. Cuando no se entrega un anticipo, el autor espera que la gestión de la editora genere una utilidad futura. Cuando una editora entrega un anticipo, espera que su gestión genere una utilidad que pague el anticipo. Y lo que está ocurriendo en la práctica es que en muchos casos ni siquiera la gestión de la obra paga los anticipos que están entregando. Entonces hay muchísimos aspectos del proyecto de ley que uno pudiera discutir con mayor amplitud, pero pues en aras del tiempo planteo simplemente estos puntos y, señor presidente, y a todos los asistentes, agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctor Lancheros. Quiero decir que también en aras de que los coordinadores ponentes aquí, como quien les habla y el doctor Umpuey Roa, podamos tener la mayor cantidad de información. Si usted quiere ampliar alguno de los temas que planteó o tocar otros temas que le quedaron por plantear, que nos lo haga llegar por escrito, y de esa manera nosotros los podemos tener en cuenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Juan Manuel Vargas, jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos. Básicamente, primero que todo, pues transmitir el saludo a la señora ministra de Cultura, la doctora Mariana Garcés Córdoba, quien, al igual que los otros ministros que estaban convocados, no pudo asistir debido a que pues actualmente están en Consejo de Ministros en Casa de Nariño, lo cual les impidió venir. Lo segundo, advertir obviamente que en el tema de derechos de autor la competencia legal la tiene el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Por lo tanto, vamos a hacer unos comentarios sobre el proyecto y la posición que se fije el Gobierno Nacional sobre la misma será concertada obviamente con el Ministerio del Interior y el Ministerio de MINTIC. Para el Ministerio le parece importante el proyecto de ley que se está planteando. Se ve que aborda dos temas fundamentales de actualización en lo que tiene que ver con los derechos de autor. Para nadie es desconocido, como ya se ha manifestado acá, en que los temas de derechos de autor son temas que han trascendido con el avance de las tecnologías actuales y que de alguna manera la normatividad se ha quedado desueta para cubrir todas estas situaciones. Por eso es importante hacer estos ejercicios y estos avances importantes, porque cuando uno mira realmente la normatividad en lo que tiene que ver con el contrato de edición, está hecha fundamentalmente para el tema de los impresos más que para los temas musicales. Entonces es un tema que tenemos que abordar y de alguna manera pues atender en la normatividad que hay que expedir. Y la otra situación que es absolutamente clara también es que la situación fáctica hoy en día es efectivamente una situación asimétrica en la negociación entre los autores y los editores, en las cuales obviamente pues hay una debilidad grande por parte de los autores al momento de la negociación con los editores que se hace y que hay que buscar las formas obviamente de morigerar y de atenderlo y de alguna manera mirar cómo lo podemos incluir dentro del proyecto de ley. Queremos de todas maneras, ya entrando específicamente en lo que tiene que ver con el articulado y en aras de que es breve el espacio que tenemos para explicar, plantear que hay una inquietud grande por parte del Ministerio, efectivamente cuando en el artículo 2 del proyecto de ley se define el contrato de edición musical, el cual se define en los siguientes términos y lo leo porque me parece que es relevante para lo que voy a decir. El contrato de edición musical es aquel por el cual el autor y o el titular del derecho patrimonial autoriza al editor para que por sí o por terceros reproduzca, divulgue y o por cualquier otro medio consiga la efectiva explotación comercial de su obra musical, sinfónica o dramático musical, quedando obligado al editor a reproducir, divulgar y o lograr la explotación comercial de la obra por todos los medios de su alcance, recibiendo como contraprestación una participación en los beneficios económicos que se obtengan por la explotación de la misma según los términos pactados. Es claro que el capítulo 8 de la Ley 23 del 82, al interior del cual se encuentra este artículo 138, que es el que se pretende modificar, está referido específicamente al contrato de edición, definido en el artículo 105 de la misma ley como el contrato. Por este contrato el titular del derecho de autor de una obra literaria, artística o científica se obliga a entregarla a un editor que se comprometa a publicarla mediante su impresión gráfica o propagarla y distribuirla por su cuenta y riesgo. Y por su parte, el capítulo 9 de la precitada ley regula los contratos de representación, definidos así en el artículo 139 de la ley 23 del 82. El contrato de representación es aquel por el cual el actor de una obra dramática, dramático-musical, coreográfica o de cualquier otro género similar autoriza a un empresario para hacerla representar en público a cambio de una remuneración. La representación incluye los procedimientos mecánicos de reproducción como la transmisión por radio y televisión. Conforme a lo anterior, la redacción propuesta en el artículo 2 del proyecto de ley incluye cualquier medio de explotación de las obras tanto musicales como dramático-musicales cuya regulación contractual se encuentra escindida en la ley 23 del 82, contratos de edición musical para las obras musicales, en el capítulo sobre contratos de edición y contratos de representación para obras dramático-musicales. De este modo se considera necesario revisar con detenimiento las implicaciones de unificar en un solo artículo los contratos para la explotación comercial de las obras musicales y dramático-musicales, teniendo en cuenta el carácter diferenciado que les otorga la ley 23 del 82. Segundo, los títulos de los artículos 14 y 18 del proyecto de ley no guardan coherencia entre la norma que se sugiere modificar o adicionar y la norma cuyo texto se propone a continuación. Esto entendemos son simplemente errores de redacción, de mecanografía más que de redacción, pero es importante ponerlos de presente porque obviamente son temas que hay que corregir en el trámite del proyecto de ley. Y, por ejemplo, el artículo 14 determina adiciones al artículo 138b de la ley 23 del 82 del siguiente tenor, y a continuación añade erróneamente el artículo 183b. No entiende que es una transposición de números entre el 138 y el 183, pero hay que hacerlo y así está referido en el resto del texto. De igual manera, los artículos 7 y 15 y el 9 y 17 previstos en el proyecto de ley son prácticamente iguales, lo cual genera una duplicidad normativa pues que no es sana ni conveniente. En ese orden de ideas, el Ministerio aplaude el proyecto, está en disposición de acompañar el proyecto, insisto, pues obviamente con la disposición del Gobierno Nacional,
y de trabajar evidentemente para su perfeccionamiento del mismo, para que el mismo realmente recoja las inquietudes de lo que hemos venido planteando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Además muy en el tiempo porque se demora la mitad del tiempo. Pero sigue con el uso de la palabra. ¿Ves? Me perdió el uso de la palabra. ¿Tú lo tienes? Aquí está. Sigue en el uso de la palabra el doctor Saturnino Caicedo Córdoba, gerente general de SAICO. Un saludo a toda la mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara, señor presidente, vicepresidente, todos, señoras y señores. En consideración a la invitación que se nos ha cursado para participar con nuestros comentarios en la audiencia pública del proyecto de ley 083 de la Cámara, por medio del cual se modifica la ley 23 del 82 en lo relativo al contrato de edición y a la cesión de derechos patrimoniales de autor, nos permitimos manifestarle nuestro profundo respeto hacia la función que desarrolla esta comisión de la Cámara relativa a presentar y estudiar las iniciativas relacionadas con la propiedad intelectual protegida por el artículo 61 de la Carta Política. No obstante lo anterior, es importante recalcar la necesidad de que se acometa el estudio del articulado de esa iniciativa, teniendo como base un estudio detallado sobre su impacto en el contexto de gestión de los derechos patrimoniales de autor, como quiera que la última legislación en materia de derechos de autor aprobada por el Congreso de la República, por la premura con que se hizo su estudio, ha causado un serio traumatismo en el terreno de la gestión de estas prerrogativas. En efecto, la Sociedad de Gestión Colectiva SAICO durante los últimos años ha sido objeto de duros cuestionamientos por parte de la opinión pública, habida cuenta de unas desproporcionadas e inconstitucionales sanciones impuestas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor con base a la Ley 1493 de 2011, amén de una gravosa intervención estatal basada en una medida cautelar que resultó peor que los males que pretendía remediar. Todo lo anterior para recabar sobre la necesidad de que estos proyectos estén sustentados en estudios jurídicos y técnicos que midan el impacto de este tipo de legislaciones, pues el proyecto de ley que dio origen a la mencionada Ley 1493 de 2011, en lo que atañe al articulado sobre vigilancia, inspección y control de este tipo de sociedades, fue introducido a última hora para remediar la supuesta crisis de SAICO sin ningún estudio sobre su impacto, pues como su ponente lo reconoció, se hizo con base a los mecanismos de intervención al sector financiero que mucho dista de lo que es el sector de la gestión de derechos patrimoniales de autor. Al contrario de lo que se buscaba con ese articulado, la ley ha resultado peor, como le demuestran las victorias jurídicas que SAICO ha obtenido para hacer revocar las decisiones que se han tomado con base a la citada legislación de intervención y las mismas decisiones de la Corte Constitucional, que debería hacer reflexionar al Congreso sobre la necesidad de estudiar más profundamente el impacto de esos proyectos de ley. Abogamos por que ustedes, señores representantes, estudien o archiven este proyecto, abriéndole a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia un espacio para participar de manera activa en la implementación del objetivo. El proyecto de ley es bueno para los autores, pues establece de una manera más precisa unas obligaciones para el editor, unos términos de duración muy cortos respecto del contrato de edición musical y de cesión de derechos patrimoniales, y la obligación de los editores de no afectar el mínimo vital de los autores. Además, establece
límites a las posibilidades de cesión de los derechos. Nosotros como SAICO felicitamos a la Comisión Primera por abrirle un espacio a la cultura que siempre ha sido mirada de manera peyorativa. La cultura genera riquezas, como bien lo decía el doctor que me antecedió en la palabra. La cultura genera empleos y la cultura le genera tributos al Estado, y no ha sido tratada con la seriedad. Ya Europa insertó esta economía de la cultura con el nombre de economía del bienestar y la insertó en la economía general. Pero Colombia aún sigue manteniendo el Ministerio de la Cultura en el eje social. Y mientras el Ministerio de la Cultura permanezca en el eje social, nunca va a haber un ministro de Cultura capaz de poder dirimir en las necesidades reales de nosotros. Los editores no son enemigos del autor, desde luego que no. El autor y el editor deben trabajar de manera mancomunada para poder lograr licenciar las obras y que éstas puedan ser comercializadas. Lo que pasa es, estimados, que hay que implementar la norma porque está suelta y el editor en sí no está haciendo lo que dicen los contratos de cesión de derechos patrimoniales en cuanto al servicio al dueño de la obra. Por el contrario, sí se ufana de ser el dueño del 100% de los derechos patrimoniales. En verdad nos necesitamos, en verdad debemos trabajar tomados de la mano, pero bajo la inspección, control y vigilancia de un gobierno que conozca el tema. Por eso nos ofrecemos a participar activamente en la parte técnica y que ustedes lo enmarquen dentro del derecho. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sigue en el uso de la palabra el doctor Felipe Rubio Torres, docente de la Universidad de los Andes. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Bueno, para bondad de todos los aquí presentes, mi intervención será muy concreta, habida consideración que con las intervenciones que me han antecedido, pues se ha dicho mucho de lo que yo pensaba decirlo, y adicionalmente con la invitación suya que cualquier especificidad sobre el proyecto se la hagamos llegar por escrito. A ver, mi intervención tiene un carácter un poco diferente en la medida en que los pocos que me conocen en este recinto saben que yo tengo una raíz autoralista. Trabajé muchos años en la Oficina de Derechos de Autor. He sido docente en materia de derechos de autor y propiedad intelectual en la Universidad de los Andes por más de 25 años y pues mi formación es autoralista. Y adicionalmente, dentro de mi ejercicio profesional, pues el contacto que he tenido tanto con SAICO como con los editores, con los autores, ha sido permanente. ¿Esto por qué lo digo? Porque cuando uno ve proyectos de esta naturaleza, y no solo lo digo por esto, lo digo por proyectos o leyes que aún en el pasado han tenido como la misma filosofía, se han convertido en proyectos que sin duda alguna toda norma que busque proteger, incentivar la creación, fortalecer la capacidad negocial de los autores y de todos los participantes en el negocio es absolutamente razonable, justa, y es por la cual las leyes de derechos de autor así se han propugnado y así se han desarrollado. Proteger y incentivar al autor. Pero por supuesto que cuando uno mira situaciones en el pasado, como recuerdo muy puntualmente, por supuesto no voy a entrar en minucias que no vienen al caso, de cuando la anterior ley vigente antes de la ley 23 del 82, la ley 86 del 46, establecía una norma en donde por temas en los mismos conflictos que se generaban entre autores y sociedades de gestión, la ley 86 del 46 dijo, será el Estado el que fija las normas. Y por supuesto, en una demanda de constitucionalidad en el año 60, en la Corte Suprema de Justicia, se determinó que
en ese tipo de circunstancias estábamos hablando de derechos de contenido eminentemente privado, que es el artículo 35 de la anterior Constitución del 86 y hoy artículo 61 de la Constitución Política. Estamos hablando de un derecho eminentemente privado en donde por supuesto debe primar el ejercicio de la autonomía de la voluntad, y así se dijo desde el año 60. Segundo, y para ir rápido con mi exposición, recuerdo también que con la misma Ley de Cultura se estableció una norma que los autores vieron como una conquista en la medida en que se determinó que los derechos patrimoniales no podían ser objeto de negociación, eran inalienables, irrenunciables, y el gran alborozo de los autores, ojo, yo soy autoralista, vuelvo e insisto, el gran alborozo de los autores fue total cuando se promulgó la Ley de Cultura, y oh sorpresa, yo demandé por constitucionalidad esa norma, entre otras personas, pero no atacando al autor, sino por supuesto determinando que una norma de esa naturaleza terminaba siendo más papista que el Papa y terminaba afectando al mismo autor, porque si yo como autor no podía transferir mis derechos patrimoniales, el titular, el editor, el canal de televisión, de radio, etcétera, ¿qué hacía si no podía pagar, si no podía adquirir derechos? Simplemente decía, bueno, no contrato contigo, o te voy a dar menos plata porque tú ya no me puedes transferir y dame una licencia de uso exclusiva, por decir algo. Es decir, se constituían en normas que terminaban afectando aún más al autor. Y por eso me causa inquietud este proyecto de ley, en la medida en que replica de alguna manera lo que la Ley 23 dice respecto del contrato de edición de obras literarias. Pero si ustedes miran la Ley 23 del artículo 105 en adelante, mi memoria no me falla, establece una amplia regulación del contrato de edición, pero de manera supletiva. Es decir, cuando la voluntad de las partes no se ejerce por diferentes circunstancias o ante el silencio, la Ley 23 entra a suplir esa voluntad. Eso hasta en muchos aspectos me parece sano. Pero lo que veo con preocupación es que el proyecto de ley no solamente determina normas supletivas, sino de imperioso cumplimiento y obligatorio. Es decir, si yo como abogado veo un proyecto de ley donde me dicen que debo garantizarle a mi cliente, a mi poderdante, que voy a ganar sus pleitos, pues la verdad pongo una panadería mejor, porque no tengo posibilidad de garantizarle eso. Y aquí pasa eso. Los usuarios de las obras han visto diferentes eventos en los cuales este tipo de situaciones es real. Un plan de negocios, vuelvo y repito, yo no me meto en el negocio editorial y de los autores, pero veo que cuando a uno le obligan a hacer un plan de negocios de una obra, uno dice, caramba, con el tema del pirulino, por ejemplo, que todos aquí lo conocen en la famosa novela de Pedro el Escamoso, esa obra duró 20 o 30 años en un anaquel, y solamente por el chispazo de medianoche de un libretista se involucró la obra El Pirulino en la novela que todo el mundo conoció, con las consecuentes ganancias económicas que una obra de esa naturaleza pudo generar, pero duró muchos años guardada. Entonces, bueno, ya son consideraciones muy puntuales del proyecto, pero para terminar, lo quiero es que lo miren desde el punto de vista del usuario. Yo, vuelvo y repito, también soy asesor de muchos usuarios y nos causa mucha inquietud que un proyecto de esta naturaleza, en aras de, por supuesto, darle mayores prerrogativas al autor, que vuelvo y repito, es maravilloso, genere disposiciones que terminen al usuario dándole una inseguridad jurídica tremenda, en la medida en que una obra que pueda ser involucrada por sincronización o por cualquier otra modalidad audiovisual, como puede ser muchos de mis usuarios, van a decir, caramba, me va a tocar irme donde el autor porque tú solo me puedes garantizar 5 años. Y eso, fíjense ustedes que en un negocio tan dinámico como la producción de obras audiovisuales en Colombia, que genera comunicación pública y que es la que distribuye el SAICO, pues va a repercutir en ese tipo de circunstancias, que el mismo usuario termine viéndose afectado y de contera termine afectando también
a los editores y por supuesto a los autores. Y como aquí ya se ha dicho, autores y editores definitivamente tienen que estar juntos. Ese es un matrimonio totalmente necesario, pero en aras de eso llamo la atención sobre esas particularidades que hacen de este proyecto, no el establecimiento de normas supletivas de la voluntad, que me parece interesante, sino obligaciones de resultado, que las veo en el negocio editorial muy complejas, pero que desde el punto de vista del usuario puede generar bastantes inseguridades jurídicas. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, profesor Torres. Sigue en el uso de la palabra la doctora Luz María Zambrano, esposa del maestro Rafael Escalona. Quiero saludar a todos los que están aquí presentes y darles las gracias por esta invitación que me hicieron a participar. Quiero manifestarles que hoy estoy aquí como presidente de la fundación del maestro Rafael Escalona. Esta fundación la dejó creada el maestro antes de irse para su casa en el aire. Es una fundación que está dedicada a apoyar a los autores y compositores en Colombia. Debido a la gran problemática que existía, el maestro Rafael Escalona, como ustedes todos saben, instauró una acción de tutela para solicitar su mínimo vital. Lo que más me preocupa a mí hoy es ver y oír a cada uno de los que están aquí presentes hablando de un negocio. Qué bonita palabra es decir un negocio. Les quiero manifestar que la Corte Constitucional falló 3 días después de haber fallecido el maestro Rafael Escalona y, entre comillas, dijo lo siguiente. La Corte Constitucional manifiesta su preocupación sobre la legislación existente respecto a los derechos patrimoniales de autor por encontrar que se trata de un ordenamiento jurídico de vieja data que no acompasa con las necesidades actuales de la población artística y mucho menos con la protección del mínimo vital, estando el contrato de edición musical regido por la disposición del capítulo 8 de la Ley 23 de 1982, como a bien lo estipula en su artículo 138 y la cesión de derechos patrimoniales regulado por el artículo 183. Esta situación que le pasó al maestro Rafael Escalona es un llamado para todos los que están aquí, para los que van a legislar, para los autores, compositores y también para las editoras. Si bien es cierto, como bien lo han aclarado en este momento, el compositor y el editor deben estar, entre comillas, casados para que sus obras produzcan, debe haber equidad en los contratos. ¿Qué ha pasado con las obras del maestro Rafael Escalona? Muy bien han sabido, y me gustaría que todos los que estamos aquí hoy promulgando este proyecto de ley, nos leamos la tutela que dejó el maestro Rafael Escalona y también nos leamos la entrevista que le hizo Yamid Amad al maestro Rafael Escalona. Mi pregunta es, si es así que las editoras piensan en un negocio muy bueno para los autores y compositores que han dejado grandes obras, no solo el maestro Rafael Escalona, hablemos de Noel Petro, hablemos de un gran maestro que tenemos que hoy desafortunadamente no pudo venir y que muchos autores y compositores que tienen problemas con las editoras no pudieron venir por la sencilla razón de que dijeron que nos daban 20 días para organizar la reunión que nos tiene hoy, la audiencia pública, y desafortunadamente fue hoy lunes y no alcanzaron a venir. Tal vez ellos no saben tanto derecho como lo saben los autores que sí realmente han estudiado derecho, o como lo saben las editoras, o como lo saben los profesores de las universidades que hoy nos vienen muy gentilmente a ayudarnos y a colaborarnos con este proyecto. Estos compositores venían precisamente no a hablar de los artículos, sino a contarles a cada uno lo que les pasa realmente con sus obras.
Qué bueno es que hoy estemos todos reunidos y que todos nos reunamos a trabajar realmente por la equidad. Qué bueno es que hoy el editor está aquí presente para poderle decir que qué bueno también sería que ellos se pusieran la mano en el corazón y pensaran en nuestros autores y compositores como una Estercita Forero, a la cual muchas veces fue a mi casa a llorar y a decirle al maestro Rafael Escalona, ¿qué hacemos? Que el gobierno nos autorizó darnos $1,000,000 mensuales y de otra vez el Ministerio de Cultura nos los quitan. Ese $1,000,000 nos servían para pagar nuestros servicios públicos. ¿Cuántos autores y compositores han dado tanta gloria a nuestro país? Un Emiliano Zuleta, tantos y tantos compositores, que qué lindo fuera salir y decir hoy lo que dicen las editoras, es un negocio a nivel internacional. Les cuento mi experiencia y estoy hoy aquí es porque me duele cómo el maestro Rafael Escalona y cómo tantos compositores quisieron vivir de sus obras. Recordarles que el salario de un autor y un compositor es lo que el editor le maneja. Quiero manifestar que hoy las editoras, ¿por qué este grito y por qué esta súplica para que Colombia entera, no solo los honorables representantes, no solo las editoras, no solo aquellos que tienen que ver con la ley de derechos de autor, se pongan la mano en el corazón y piensen en nuestros autores y compositores? ¿Quiénes son los que dan la materia prima para que los editores puedan hacer sus grandes negocios? ¿Quiénes son los que dan la materia prima para las novelas, para las historias? ¿Quiénes son los que con su, digamos, maravillosa idea que Dios les ha dado, que no todos tenemos esa oportunidad, les dan a los editores para que puedan producir grandes novelas como la novela Escalona? Mucha gente creerá que el maestro Rafael Escalona, como todo el mundo dice, la viuda de Rafael Escalona debe estar archimillonaria. Les comento que el maestro Rafael Escalona no vivió de su obra musical. Gracias a Dios el maestro Rafael Escalona tuvo la oportunidad de vivir de otras cosas que no fueron su obra, pero cuando él llegó a la edad madura, cuando él ya no pudo trabajar para seguir viviendo en el estatus que muchos dicen, estrato 6, tuvo que recordar que había hecho una obra para la humanidad, que había hecho más de 100 canciones y que esas 100 canciones al maestro Escalona no le dieron para vivir, que en los últimos años tuvo que poner una tutela para su mínimo vital. Los invito a todos y a cada uno de ustedes para que piensen en que hoy ya hace lo mismo que nos acaban de repetir hace 20 años que existe la Ley 23 de 1982. Los invito a que realmente nos sentemos los autores, los compositores, las editoras, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que quisiéramos que hoy estuvieran interviniendo aquí y nos estuvieran diciendo cuáles son las directrices que debemos llevar los autores, los compositores, el Congreso en general, para poder apoyar la ley de los autores y compositores en Colombia. No empecemos, como decía el maestro Esteban Bendec Olivella, a hacer un retazo, una colcha de retazos de la ley 23. Empecemos a hacer un análisis de la realidad de los autores y compositores. Empecemos a hacer un análisis de un negocio como ustedes lo están proponiendo, para que realmente el autor y el compositor pueda vivir de sus obras. Sí, entendemos que hay obras que hay compositores que hacen 100, 200, 500 obras y que no las conocen ni en su casa, pero también entendemos que hay un maestro Noel Petro, que hay un maestro Sumaqué, que hay tantos maestros que han producido tantas obras y que se han dedicado a darnos alegría. Ustedes se pueden imaginar qué podría pasar en el mundo si no existiera la música, si no existiera Una casa en el aire, si no existiera La gota fría, si no existieran tantas canciones maravillosas
que son las que cada día nos alegran el corazón, que son las que cada día nos dan un mensaje, las que cada día hacen vivir y recordar, porque muchas veces uno se encuentra con una persona de 80 años que oye La Vieja Sara, que oye La Casa en el Aire y recuerdan historias maravillosas, pero los autores y compositores necesitan que no les vuelva a pasar lo que le pasó al maestro Rafael Escalona, que murió pidiéndole al gobierno que le devolviera unas obras para que él pudiera vivir de las obras. Quisiera invitar a Saico y a todos para que nos sentemos realmente e invitemos a los que están más en este momento, que no tienen cómo llegar, muchas veces no tienen porque no tienen ni siquiera para el pasaje, a que cuenten sus historias, a que digan cómo son los contratos que las editoras les tienen, a que cuenten cómo una editora, como dicen, que bueno, una novela Rafael Escalona que le ha dado la vuelta al mundo, que el editor le cuente al pueblo colombiano cuánto dinero le han pagado al maestro Rafael Escalona por esa novela, que digan cuáles son los negocios maravillosos que han logrado y que sin embargo nunca le escriben al compositor para cerrar la intervención, al compositor para decirle cuáles son sus ganancias. Si el autor escribe un derecho de petición, la editora le contesta con 3 hojas diciéndole por qué un compositor no puede mandar un derecho de petición, porque son una entidad privada sin ánimo de lucro y no tienen por qué contestar un derecho de petición. Les agradezco mucho y les pido a todos que no piensen en lo que le pasó al maestro Rafael Escalona, sino en el beneficio de todos los autores y compositores de Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Osmarina Zambrano. Tiene la palabra la doctora Sonia Amaya de ACODEM. Ya está. Entonces sigue en la lista el doctor Camilo Ramírez. ¿Ya también? El siguiente en la lista, el doctor Armando Lester Caldas, cantautor de música. Buenas tardes a todos. Antes de que empiece su intervención, Armando Lester Caldas. Armando, doctor maestro Caldas, antes de que comience su intervención, quiero darle la bienvenida al representante de Luque, que es autor de ese proyecto de ley, y por supuesto también a nuestro compañero de la Comisión Primera, el doctor Albeiro Vanegas, que está allá al fondo del recinto. Bienvenidos. Ahora sí, continúe con su intervención, maestro Caldas. Maestro, siga. ¿Ya? Me gusta ver que el gobierno se preocupe un poco por la vida de los compositores de Colombia, y me gustaría que, como en cualquier nación grande en la cultura como Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, también aquí se ponga mucho cuidado y mucho esfuerzo a hacer para que el artista suba, prevalezca, y la nación también sea beneficiada por todos esos dones que Dios o la naturaleza le da al hombre compositor, al cantante y al músico. Aquí nosotros vivimos como si estuviéramos en una selva. No tenemos escenario. La piratería se ha fomentado en un grado tan espantoso que lo único que hace falta es que la misma policía venda los discos en San Vitorino, en los San Andresitos, etcétera, etcétera. Eso acaba con la genialidad del hombre, del artista, del hombre pensador. Y como dicen en mi tierra, yo soy tumaqueño, desgraciadamente ese pueblo también está en una forma que ya no se puede vivir. Me da pena decirlo, pero yo he caminado durante 10 años muchos países
he rodado con muchos artistas, y ojalá estuviera aquí el amigo Francisco Sumaqué, que es testigo de que yo grabé con CBS, con la Tropibomba, una de las mejores orquestas que ha tenido el país. Entonces, cuando yo he visitado ciudades como Puerto Rico, México, Santo Domingo, veo esa unión que hay en los compositores, esa unión que hay en los artistas, es una hermandad tremenda. Pero aquí llegó una mafia hace 25 años, que empezó Jairo Ruge más o menos a gobernar a Saico, y se formó una dictadura que están todavía los mismos con las mismas. ¿Por qué el gobierno no estudia francamente, con mucho ahínco y con sabiduría, con buena capacidad, sin traición, sin mafia, sin soborno, forma de darle lo que se merece a cada uno? Los compositores se mantienen agobiados con la cabeza así componiendo sus versos. Ellos no son abogados para defender sus derechos. Los compositores solamente se inspiran, o nos inspiramos, digo, porque yo soy otra víctima. Entonces, cuando yo grabé La Tunda de Tumaco, que eso es como un himno allá, y lo mismo Río Mira, que es el río más grande que tiene Nariño, entonces esos temas todavía suenan. Me extraña que el amigo Nino Caicedo diga que solamente son beneficiados o privilegiados los que están sonando todavía. Y entonces los que se sacrificaron ayer ya no tienen derecho a hoy, porque es que la música es pasajera. La música suena hoy y mañana puede no sonar, y dentro de 20 años suena el mismo tema, porque así es. La de Beethoven todavía la escuchamos y la seguiremos escuchando. Nuestro himno nacional lo tenemos aquí y nos encanta y nos llega al corazón. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros. Buena administración y que se fomente la música en una forma digna y concreta. No necesitamos aliados mafiosos como las editoras que están adueñadas recaudando una cantidad de dinero para ellos, y eso no nos beneficia absolutamente en nada. Porque hoy ninguna casa grabadora le graba a uno para pagarle un billete para comer. Las casas grabadoras se acabaron con la piratería, y entonces ahora están queriendo vivir de Saico, y encuentran disque fortunas por ahí botadas, 14.800 millones de pesos botados que no saben de quién es. Me gustaría que el señor Nino aclare esos puntos bien, porque es un hombre que no tiene experiencia. Yo estoy seguro que este señor sabrá de otras cosas menos de administrar una sociedad como es Saico con 66 años, por Dios. Hay que tener inteligencia y experiencia para dominar a Saico. No necesita ser abogado, necesita solamente tener buen corazón, saber que recauda para los compositores, tratar de poner en alto sus obras y no más. Y la cobranza que sea honesta, porque aquí hay cobradores que están enriquecidos cobrando y llevándose la plata al bolsillo. Eso no debe ser así. Señores, yo no quisiera hablar y expresarme tanto de lo que he visto, de las corrupciones que hay así en público, porque no quiero ganarme a gente que han tratado conmigo de enemigos, pero yo sé que los mismos que están aquí pueden ser los mismos corruptos, no todos. Hay personas honestas y honradas. Les agradezco mucho, y me gustaría que el presidente de la República, que en su campaña, en un foro que tuvo por allá en la 72, dijo: voy a poner la música colombiana de exportación, la voy a poner porque he visto genios tanto en el Valle como aquí en Cundinamarca, y soy testigo porque yo tengo allí un video con él. Por Dios, él se olvidó de todos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Una cuota de fomento que nos están dando a nosotros, nos las quitó las editoras. Entonces ya yo no tengo derecho a eso, a ese $1.000.000 que me daban de fomento. Me lo quitaron vulgarmente.
así como lo oye, yo tengo una carta que me autoriza ese dinero. Entonces, les pido, señores del Congreso, que anoten todos esos puntos y que lo único que se tiene que hacer para terminar aquí es buscar la unión de los compositores. En Bogotá solamente somos 1.800. ¿Y dónde están? Se mantienen en derechos de autor llevando grupitos de 4, 5, 6 personas. No, señor, hay que llevar a todos los compositores que den concepto y que hagan ver, se hagan ver con sus obras. Eso es lo que se necesita. Que cambie la mafia, esa directiva que hay desde hace 25 años de Jairo Ruge. Denle oportunidad a gente que tenga claras ideas y nobles, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Caldas. Yo quería simplemente, maestro, si me escucha, contarle que en Bogotá hay una iniciativa muy interesante a la cual se ha unido gente de todas las ramas del negocio musical que se llama el Clúster de la Música, que está organizado entre la Secretaría de Cultura de Bogotá, el Ministerio de Cultura, gestores culturales independientes, por supuesto, IBARTES y disqueras, promotores, editores y demás, y que lo invito, maestro, a que usted también haga parte de ese clúster de la música para que desde ahí se puedan formular no solamente sus quejas, sino muchas políticas que son muy importantes para el sector de la música. Quiero darle ahora la palabra al representante Humphrey Roa, que es además también coordinador ponente de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Yo primero que todo tengo que felicitarlos a todos los que están aquí en esta audiencia pública. Qué agradable volver a verlos acá, y en especial tengo que decir a los de Saico. Ya llevábamos un año prácticamente que no nos veíamos, pero me complace saber que todavía hay interés por lo que son los autores y compositores. Felicito al autor de este proyecto, doctor y honorable representante Alfredo de Luque. Lo tengo que felicitar porque nosotros hemos estado luchando por la igualdad, el equilibrio, la equidad entre unos y otros. Nosotros no podemos seguir aquí en el Congreso de la República dejando pasar las cosas para que sean inadvertidas por la misma comunidad. Aquí ya lo han dicho el maestro Caldas, la viuda del maestro Escalona. Son 2 ejemplos únicamente de lo que sucede en muchos de los autores en nuestro país. Hoy ellos tienen el derecho y la oportunidad de hablar, otros tienen el derecho, pero no se les ha dado la oportunidad de expresarlo como lo están haciendo aquí ustedes, y a nosotros sí nos complace muchísimo escuchar. Indiscutible es que no estamos en contra de los editores, nada, ni estamos tampoco en contra de los autores, pero sí estamos a favor de un equilibrio, de una equidad, y aquí nos han enriquecido. Y maestro Caldas, tengo que decirlo, ojalá me alcance a captar el mensaje, pero nosotros estamos aquí avalando también, y han venido del gobierno nacional porque están interesados en este proyecto, que este proyecto se convierta en una realidad, que indiscutible que hay que mejorarlo, mas no archivarlo como lo propone Saico, porque no es la meta. Los proyectos vienen con una iniciativa positiva, de la cual nosotros queremos fortalecerla con lo que ustedes están haciendo en el día de hoy. El debate lo daremos en la comisión primera en el momento oportuno. Aquí hay mucho y ustedes nos han enriquecido hoy. Profesor, nos han enriquecido y esperamos que nos regalen los comentarios que ustedes tienen. Hay mucho por dar, pero también hay mucho por ceder. No podemos, y yo he sido, y los amigos de Saico saben que soy un crítico de Saico. No porque Saico esté haciendo mal las cosas, sino porque soy fiel testigo que muchos de los recursos que cobra Saico, y no lo digo a ustedes dos, sino a muchos funcionarios que tienen en todo el territorio nacional, uno no sabe para dónde cogen. Muchas veces se convierte, y lo digo por mi departamento Boyacá, que se convierte en una corrupción meridiana, porque una cosa es lo que cobran y otra cosa es lo que facturan, una cosa es lo que entregan y otra cosa es lo que reciben. Y por eso yo he sido el crítico de Saico
y siempre he solicitado al gobierno nacional para que esté pendiente. Hasta el momento lo han hecho y creo que han mejorado las cosas, que no se ha logrado superar todo, pero que hay que mejorar, sí toca mejorar más, porque la intención es que se le devuelva al autor los derechos que tiene. Gracias, señor presidente, y reitero mis felicitaciones al autor de este proyecto. Gracias, doctor Junpey Roa. Pide la palabra el honorable representante Albeiro Vanegas. Muchas gracias, presidente. Esta clase de audiencias públicas se hicieron con un propósito sabio, y es que las partes alrededor de una idea, de un proyecto, de un conflicto, intenten aplicar sabiduría a efectos de encontrar el mejor camino para que las partes salgan adelante. Ese es el objetivo de la audiencia, que todos hablemos en el entendido de que hablando nos entendemos. Yo asisto a esta audiencia pública motivado por un problema, presidente, que vengo escuchando hace ya mucho tiempo, el de autores y compositores que se quejan por el maltrato, por las irrisorias prestaciones, por el desconocimiento de sus derechos. Pero de otro lado he escuchado también a la Sociedad de Autores y Compositores, a quienes integran esa directiva, SAICO, plantear sus opiniones, todas respetables. Y precisamente por el conflicto que se ha generado es que a buena hora el representante Alfredo de Luque tomó la iniciativa de presentarle al Congreso de la República este proyecto de ley que tiene como objetivo acabar con esas diferencias. Y para acabar con esas diferencias, amigos autores y compositores y amigos directivos de SAICO, que no les falle la sabiduría a ustedes, porque la verdad los dos se necesitan para sobrevivir. Es un equipo en el que unos crean, como usted lo ha dicho, respetadísima señora viuda del maestro Escalona, a quien todos le debemos, claro, muchos momentos de alegría, porque se necesita una estrategia que se llama de sinergia, en el que las dos partes actúan en un mismo sentido a efecto de lograr lo que se quiere. Lo que usted dijo, mi querida señora, cuando se refirió a la sentencia de la Corte, es más que concluyente. Se trata de un ordenamiento jurídico de vieja data que no se acompasa con las necesidades actuales de la población artística y mucho menos con la protección del mínimo vital. Más claro no canta un gallo. Y dice Alfredo de Luque en la exposición de los motivos algo que resumen todo lo que aquí nos trae. Los autores y compositores colombianos desde hace muchos años han tenido que suscribir contratos desmedidos e injustos, donde reina el desequilibrio económico entre las partes intervinientes, teniendo que ceder la gran mayoría de los derechos patrimoniales a las editoras nacionales y extranjeras para conseguir de ellas la reproducción, divulgación y o cualquier otro medio que permita la efectiva explotación comercial de su obra musical, sinfónica o dramático musical, recibiendo contraprestaciones irrisorias. Pues yo celebro el esfuerzo que hace el representante Alfredo de Luque, y por supuesto que todo lo contrario que proponer aquí o aceptar aquí que un proyecto de ley no tenga curso,
Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Buscar la fórmula sabia, y no me voy a cansar de repetir esa frase porque hay problemas en los que necesita en serio es sabiduría. No capacidad de agresión, ni capacidad de condena de antemano. No. Este es un escenario en el que a veces se cae en esas bajas pasiones, pero no es para ello. Sabiduría para escribir un camino jurídico que les permita a ustedes volver rentable una profesión que, como lo decía ya, ¿cómo es su nombre? Disculpe, mi querida señora, la señora Luz María Escalona, viuda de Escalona, que, como lo decía usted allá, ha dejado en el ostracismo y en un ambiente tristemente ilusorio, que no cierto, por el que pasaron tantas glorias que le dieron tanta imagen a Colombia en el mundo y a nuestras regiones ante el mismo escenario nacional. Concluyo diciéndoles a ustedes lo siguiente: he asistido a esta reunión, a la que lamento no hayan asistido los representantes que estamos invitados todos, con el propósito de ser útil en la discusión, y claro, con la decisión tomada de que este es un tema que no se puede aplazar más. Este tema no se puede aplazar. Alguien habló del presidente de la República, y claro que hay que llamar la atención del presidente para que ayude en él. Pero debemos buscarle, y es ya, un camino que reivindique los intereses de autores y compositores, que fortalezca la organización que maneja autores y compositores o las regalías de autores y compositores en el país, que le dé también capacidad de supervivencia a quienes son editores de la música, y que de alguna manera, yo no sé cuál, habría que traer al divino niño, permitiera, frente a semejante, alguien lo dijo aquí, fauna de piratería, ante semejante variable tan complejísima, no ha sido capaz nadie de manejarla en el mundo. Pero claro, podemos buscar mecanismos de defendernos. Bienvenida a esta discusión, y estoy atento a ser útil en este proceso, apreciados amigos. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Vanegas. Seguirá en el uso de la palabra Merizalde Alvarichi Barrios, compositor. Buenas tardes, doctores Alfredo de Luque, Juan Carlos Lozada, doctor Humphrey. Es la segunda vez que tenemos el apoyo de él. Parece que es una persona que está dispuesta a meter el diente a esto. Hace aproximadamente 2 años, ya se está cumpliendo los 2 años, él fue el primero que hizo un debate sobre este tema. Resulta que el doctor Juan Carlos, abogado de ACODEN, lástima que no vino la doctora Sonia Amaya, que ella era la que yo quería, hoy en día dice que le preocupa el proyecto de ley, que ustedes verían que el negocio se les acabaría. Hombre, sería una bendición para nosotros los compositores volver a la época de nuestros abuelos. Ustedes no tienen por qué existir. Nosotros le podemos firmar las obras a los productores fonográficos, como hacían hace 50 años nuestros abuelos. Ustedes salieron fue a robarnos la ejecución pública, porque ustedes son los mismos productores fonográficos, y usted lo sabe. Dice el maestro Nino Caicedo aquí, gerente de SAICO, que el editor no es enemigo del compositor. Eso esperaba de usted, doctor Nino. Eso esperaba de usted, que el editor no es enemigo del compositor. Sin embargo, aquí la doctora Sonia Amaya le prohibió hace mes y medio, editora, a la Dirección Nacional de Derecho de Autor que pagara la cuota de fomento de los compositores, a través de una resolución. ¿Usted sabe cuántos compositores hay en este momento en el país que no han comido? Quisiera saber si un hijo de un editor está chupando hambre todavía a esta hora del día. Sería una bendición que se les acabara el negocio. Doctores, la mejor obra que ustedes pueden hacer por los compositores, por favor, que salga una ley
que el compositor vuelva a firmarle las obras al productor fonográfico. Que no haya nadie en la mitad robándonos la plata, robándonos la canción, porque estamos en las mismas, señores. Perdón, pero es que una oportunidad de esta no se nos presenta a nosotros todos los días, porque el señor gerente de SAICO, cuando viene aquí al Congreso, al Senado, se vienen calladitos, para que nosotros no vengamos los que estamos en contra de eso. Ahora, resulta que cuando ellos le hacen los contratos a uno, los editores, que son los mismos productores fonográficos camuflados, porque la ley les prohíbe cobrar la ejecución pública al productor fonográfico directamente. La ley dice que esa observación hay que hacerla en los CD. Quisiera un productor fonográfico aquí o un editor fonográfico que me muestre un CD donde diga que no pueden cobrar la ejecución pública. Búsquenmelo. Resulta que uno le firma la obra a ellos, se quedan con la obra para toda la vida. Los herederos de mis canciones y de las canciones de Escalona y de las canciones del maestro Wilson Choperena y los herederos de los Gaiteros de San Jacinto no son nuestros hijos ni nuestros nietos. Son los hijos de los productores fonográficos, los nietos de los productores fonográficos y los bisnietos de los productores fonográficos, porque nos hacen el contrato 80 años mientras usted vive y 80 años después de muerto. Señores, por favor, la única ley que salva esto es que el productor fonográfico sea quien le firme la obra al compositor. No hay otra solución. Que se extingan los editores. A mí me pasó un cacharro. Resulta que una vez un editor musical de aquí de Bogotá me ofreció 6 millones de pesos porque quería grabar una canción mía. Me hizo el cheque y la canción estaba firmada en Discos Fuente. No me dieron la carta de libertad. No comí, porque no le dio la gana a la editora darme la carta de libertad. Y todavía dice el señor Nino Caicedo que los editores no son enemigos de SAICO. Claro, ¿cómo no iba a esperar yo eso de él? Si él en mayo del 94, el señor Nino Caicedo fundó una sociedad para acabar a SAICO, siendo socio de SAICO. Aquí está. Se llamó Sonata. Dale aquí. Sonata. Yo esperaba que él defendiera a los editores. Muy sutilmente, pero lo hizo. En la ciudad de Medellín, el 13 de mayo de 1994, las personas que suscriben este documento, crean la sociedad Sonata. Nino Caicedo con los disqueros, con nuestros enemigos. Hoy en día es el gerente de SAICO, claro, ahí está sentado. ¿Quién firma? Presidente Saturnino Nino Caicedo, véanlo aquí. ¿Qué más enemigo podemos tener en SAICO nosotros que el señor Nino Caicedo, que está puesto por los que estaban ahí? Mire, el 6 de junio, el doctor Mora Cuellar hizo una reunión con nosotros en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, reportó que aparecieron sin dueños. Esa es la frase que usa el doctor Nino Caicedo en la televisión cuando se refirió a esto. Aquí tengo el video. Aparecieron 3.700 millones de pesos venidos del exterior, que ahí está la plata y no sabe de quién es. 4.500 millones de pesos para herederos, el señor Nino Caicedo. No se sabe de quién es la plata. 6.000 millones de obras no identificadas, no se sabe de quién es la plata. Desde mayo 10, el maestro Nino Caicedo lo llevaron a la televisión y denunció esto. Nunca se ha parado un programa de televisión que él está pagando en el Canal 1 para embolatar a los compositores. Nunca ha dicho, señores, esta plata no tiene dueño, ya se va a repartir, por lógico, hay que repartirla todos por iguales, porque no tiene dueño, lo dice él. No hay planillas. SAICO es una estafa de hace 60 años, señores. Yo se lo dije al doctor en una reunión que tuve con el doctor Mora Cuellar y el doctor Silvio de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Llegó el momento de tratar a SAICO como lo que es una estafa de hace 60 años. Murieron el maestro Rafael Escalona, murió el maestro Wilson Choperena, murió José A. Morales. Murieron engañados, creyendo que les pagaban con planillas. Eso es falso. Las planillas no existen. Ahora, si yo soy gerente de SAICO, yo encuentro 14.200 millones de pesos en las cuentas de SAICO, que todavía no se ha dignado a decir cuáles son los números de esas 3 cuentas donde apareció la plata. No se ha dignado a eso. Yo encuentro esa plata, ¿sabe lo que yo hago? Me voy directamente al presidente de la República, compro una página en El Tiempo, e informo eso. Está callado desde el 10 de mayo, no ha dicho nada de esa plata.
El 4 de septiembre, el señor Nino Caicedo reportó en CNI 18.000 millones de pesos más que aparecieron. Que me desmienta. No se sabe de quién son. Aquí tengo el video si lo quieren ver. O sea que los enemigos de nosotros están metidos en Saico. Aquí tenemos al maestro Gentino y Parco, ¿vale? Allá donde está. Tenemos, esto va con usted, doctor de Acodén. Yo quisiera cuál es la magia que ustedes han manejado desde 1996, cuando sin ser compositores, ustedes los editores, se metieron a Saico a través de este contrato. Mira lo que dice el contrato, confidencial, o sea, esto no lo podía ver sino los bandidos de Saico y los editores, confidencial. Véalo aquí está la firma de Sonia Maya, está la firma del señor Gentino y Parco, que los metió violando las leyes, los editores se metieron a Saico. La personería jurídica de Saico dice Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, aquí está, no dice en ninguna parte Sociedad de Autores y Compositores y Editores. Están metidos como socios en Saico y en el Consejo Directivo de Saico. El doctor Marcenaro, gracias a Dios por todas las decisiones que ha tomado en Saico, que al doctor Nino le han incomodado bastante. ¿Cómo no le va a incomodar? Si la Dirección Nacional les expulsó del Consejo Directivo, que hace 25 años estaban los mismos. Hace 25 años. Cuando el doctor Nino Caicedo construyó a Sonata, les aseguro que si él hubiera sabido que yo venía para acá, no viene. Cuando él constituyó a Sonata, Sonata fue tan ilegal que la Dirección Nacional de Derecho de Autor, aquí está la Constitución de Sonata, el que quiere una copia, que nos dice, la Dirección Nacional de Derecho de Autor le dio la personería jurídica a Sonata con 17 personas. Mire por dónde viene el robo contra los compositores colombianos. ¿Será que el director nacional de Derecho de Autor de esa época hizo ese favor gratis? Cuando la ley exigía 100 para darle la personería jurídica. Le quitaron la personería jurídica porque el maestro Jaime Agudelo, que en paz descanse, lo denunció penalmente al director nacional de Derecho de Autor de esa época. Le quitó la personería jurídica a Sonata. Y después de quitársela, el señor Nino Caicedo siguió cobrando 2 años más sin personería jurídica. Quisiera saber, nunca me ha contestado dónde están casi 1.000 millones de pesos que cobró sin tener personería jurídica. Aquí está el convenio Saico con Acodén, firmado por el señor Gentino y Parco, violando la decisión andina 351 que dice, usted no puede pertenecer a una sociedad. Maestro Vargas, tiene un minuto más para redondear su intervención. Usted no puede pertenecer a una sociedad sin antes renunciar a la otra. Los editores renunciaron a Sonata, a la que hizo el señor Nino Caicedo, 2 días después de meterse a Saico. Renunciaron a Sonata, esto se lo mandaron al doctor Humphrey, hace 1 año y medio. Renunciaron a Sonata el 19, los editores musicales. Aquí está, el retiro del grupo de socios correspondiente a los editores, habida cuenta de la renuncia presentada a la sociedad el 19 de diciembre de 1996. Pero el 17 de diciembre ya eran socios de Saico. Mire todo lo que han hecho los editores con nosotros. Señores, el doctor, ¿cómo es? El de Sonata, perdone doctor que no me acuerdo, ¿cómo es que es su nombre? De Acodén, que digo, bueno, de Acodén. Usted habló ahorita del famoso pirulino. Sí, usted, bueno, resulta que el famoso pirulino, que estuvo guardado y que conocimos acá en el interior, no era conocido, doctor. El pirulino ya viene de ser un clásico de los corraleros de Majagual de hace 50 años. Pero usted debe entender que fue ahora cuando la obra produjo. No, la obra siempre ha producido. Lo que pasa es que en esa diferencia, el productor le pasaba la plata era al autor, no al editor. Esa es la gran diferencia. ¿Oyó? Entonces, señores, pues, le agradezco mucho. La fórmula sabia, como dijo el doctor, que hay que buscar una fórmula sabia. La fórmula sabia es que, con todo el respeto que ustedes se merecen, primero deben investigar a quién se le van a repartir estos 30.000 millones de pesos que aparecieron en Saico. Esa es la primera fórmula, doctor. Porque a esta hora hay más de un compositor que con sus hijos no ha comido, está buscando para pagar 3.000 pesos del uso de agua. ¿Qué dice el compositor? Eso no se justifica. Yo le pido al señor Nino que me denuncie penalmente para que explique dónde echó los 1.000 millones de pesos que cobró cuando usted fundó a Sonata, sin renunciar a Saico. Al señor Gentino y Parco reto para que me muestre la carta de la renuncia de Sonata que antes de que usted la metiera a Saico. ¿Oyó?
guardemos la compostura en el recinto. Si ya terminó su intervención, yo le pido perdón nuevamente, pero es que ellos siempre se vienen calladitos a estas cosas. Siempre. Sí, es verdad. Siempre lo han hecho. Muchísimas gracias por su intervención. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra al autor del proyecto de ley, el doctor y honorable representante a la Cámara, Alfredo de Luque. Muchas gracias, representante Lozada. Gracias a todos los representantes que han hecho presencia hoy, a los asistentes e intervinientes de esta importante audiencia pública de este proyecto de ley. Yo en estas circunstancias lo que siempre digo es precisamente que se trata de un proyecto de ley. Cuando un texto es puesto a consideración del Congreso de la República no significa que ese texto vaya a ser aprobado de manera uniforme, digámoslo así, por el Congreso de la República. Se trata simplemente que es un texto que va a ser puesto a discusión de todos en esta célula legislativa, en tratándose de la Comisión Primera, pero además bien tuvo el coordinador ponente, uno de los coordinadores ponentes, el representante Lozada, citar a una audiencia pública para precisamente escuchar a todas las partes que este proyecto de ley de una u otra manera toca. Y de esa manera entonces yo quisiera como bajar un poquito los ánimos, porque yo creo que estamos en una discusión sana. Yo creo que es un proyecto de ley que amerita una discusión bastante importante ya con los legisladores dentro de esta comisión, y que con base en esas discusiones yo sé que vamos a poder sacar un texto que, sin perjudicar a los editores musicales o a las disqueras, también reivindique algunos de los derechos que tienen los autores y compositores desde hace mucho tiempo un poco perdidos y un poco malgastados. Y lo que sí es cierto es que en el país existe, no de ahora ni con ocasión de este proyecto de ley, un malestar de los autores y compositores debido al trato que han venido teniendo de incluso instituciones estatales, de instituciones gestoras o de derechos de autor, incluso también de editores musicales, que yo creo que es bueno poner sobre la mesa para que empecemos a nosotros a decidir cómo darle a ellos esa calma y esa tranquilidad que necesitan, más que todo cuando tienen la oportunidad de gozar sus obras, pero también en aquel momento en que hacen uso de un buen retiro, que lo hagan con una dignidad como se merecen, como autores que nos han dado a nosotros todas esas oportunidades y alegrías que hay aquí. Ese proyecto de ley no tiene ninguna mala intención, créanme que se los digo. Es un proyecto de ley muy bien intencionado. No es un proyecto de ley que busca perjudicar a nadie. No es un proyecto de ley que busque desmejorar las condiciones de nadie, pero sí busca reivindicar algunos derechos de los autores, como lo dije ahorita, en el entendido en que en el momento en que ellos negocian un contrato de edición musical o cesión patrimonial de derechos de autor, no se encuentran en una situación igualitaria con la disquera. Sucede más o menos lo que sucede cuando ustedes firman un contrato con la empresa de energía de un municipio. Ustedes no tienen ninguna capacidad de negociación cuando firman un contrato de prestación de energía. En el momento en que ustedes se mudan a una residencia nueva o en un municipio, ustedes en el momento en que encienden el bombillo para entrar a su nueva residencia están ejecutando un contrato del cual ustedes nunca hicieron parte, que nunca negociaron, que nunca tuvieron la oportunidad de definir cuáles eran los criterios sobre el cual usted, al encender ese bombillo, le iban a cobrar una tarifa por el kilovatio que usted estaba consumiendo. Lo que queremos nosotros es precisamente que esos contratos de edición musical, haciendo una analogía un poco exagerada, digámoslo así, pero lo que queremos nosotros es que esos contratos de edición musical tengan unos mínimos que vayan en razón de la protección de estos autores y que generen adicionalmente la posibilidad de que existan herramientas para que cuando se considere objetivamente que el contrato no ha sido explotado o ejecutado de la mejor manera, los autores y compositores del país tengan la oportunidad de pedir la revisión del contrato, o de pedir la terminación del contrato, o de pedir incluso, o de exigir incluso a la disquera que haga un poquito más por la explotación de esa obra musical que de pronto para las disqueras es una sola, pero para los autores y compositores resulta siendo un patrimonio
que debe ser de verdad valorado como se merece. Es así como, por ejemplo, estamos planteando soluciones un poco novedosas en donde le pedimos, por ejemplo, a la disquera o al editor musical que pueda elaborar, por ejemplo, un plan de negocio sobre el cual va a ejecutar el contrato. Es decir, señor compositor, yo creo que su obra musical se puede explotar de la siguiente manera. Podemos hacer unos videos musicales, podemos subirlo a una plataforma de descarga por internet, podemos adicionalmente a eso tener la posibilidad de hacer una obra teatral basado en su composición, y de esa manera le digan a él en qué tiempo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, qué recursos se van a gastar, qué creen ellos que debe contener esa, por ejemplo, transformación de la obra, y adicionalmente a eso pudieran decirle además qué necesitamos de usted como compositor, además, para que nos ayude a que la ejecución o la explotación de la obra sea una explotación adecuada. Es un momento también en el cual los editores musicales pudieran exigirle un poco más al autor, y creo que eso hará en un momento determinado que hay una responsabilidad aún más fuerte de aquellas personas que yo estoy seguro que si se han presentado algunos conflictos entre editoras y compositores no han sido por mala fe de los editoras. Yo creo que las personas que están aquí sentadas, por ejemplo, tratando de defender los intereses de las disqueras, que son absolutamente válidas, nunca han actuado de mala fe, no creo que hayan actuado de mala fe, o no creo que en la firma de esos contratos o sesiones haya una mala fe de por medio. Pero de pronto se presentan desbalances que yo creo que pueden corregirse. Ese plan de negocios, por ejemplo, es algo que puede ir en un contrato, un anexo del contrato natural que se hace en muchas ocasiones cuando yo voy a intentar, por ejemplo, en una negociación privada, asociarme con alguien, que es lo que de verdad es lo que se hace en ese momento. Por ejemplo, pretendemos también que en el contrato se presenten unos informes periódicos de cómo va esa ejecución de la obra. ¿Qué se ha hecho con la ejecución de la obra? ¿Cómo va ese plan de negocios que usted y yo determinamos? ¿Qué pasó con eso que usted y yo de pronto acordamos que era el sueño de convertir a la obra en una gran obra teatral? ¿Cómo le fue con esa explotación? ¿Cree que necesita algo más de mí, señor editor? ¿O cree que con lo que yo le he dado es suficiente? Y de esa manera nosotros también darle esa posibilidad al autor que se convierta en un socio de verdad de la disquera, no en un simple receptor de recursos que en muchas ocasiones resultan ser paupérrimos y que llevan a los editores, a los autores a unas condiciones de vida que en unos momentos son lamentables. Queremos también, por ejemplo, que en esos contratos se garantice por lo menos un mínimo vital a esos autores y compositores que así lo requieran. Por ejemplo, que en ese contrato pudiéramos nosotros determinar la posibilidad de cómo ellos van a gozar de una seguridad social, de pronto que le mantengan un mínimo vital que les permita a ellos tener la posibilidad de que puedan pagar de una u otra manera la seguridad social y puedan tener un servicio de calidad de salud, ellos y su familia. Es algo que sencillamente se basa en el principio de que si la explotación de la obra tiene unos rendimientos, pues incluso esos rendimientos vayan en favor de los autores. Y les tengo que decir también, porque no es mentira, que han habido autores y compositores irresponsables en el país, que han negociado con las disqueras sus obras bajo grandes sumas de dinero, y que esas sumas de dinero de pronto han sido dilapidadas en algún momento y se han olvidado precisamente de cómo ellos a futuro tener la posibilidad de tener, por ejemplo, sus condiciones básicas satisfechas. Pero también son cosas que se presentan de uno u otro lado que pueden ser garantizadas en un contrato, que esos derechos, por ejemplo, sean de una manera u otra reconocidos desde el principio, y el autor y compositor desde el principio también tenga claro que va a tener que velar él mismo también por la protección de sus derechos fundamentales, como por ejemplo el de la salud, a través, por ejemplo, de la seguridad social. Este no es un proyecto de SAICO. El tema de SAICO es un tema mucho más profundo. Este no es un proyecto de ley que quiera inmiscuirse con la problemática que existe en esas sociedades de gestión colectiva cuando negocian esa asociación que tienen y ese cobro colectivo que hacen de la ejecución musical de las obras en diferentes medios que se presenten. Eso es otro tema, es un tema absolutamente diferente que yo creo que se puede desligar.
Lo que pasa es que cuando existe una situación tan profunda, esa división y ese inconformismo que vienen manifestando los autores hace muchos años, vuelvo y digo, no solamente con Saico, sino en los diferentes escenarios que se presentan, pues se va a generar una discusión como la que hoy se está generando. Pero no es un proyecto que tenga que ver exactamente con Saico, es un proyecto de ley que tiene que ver con las funciones o con la capacidad de negociación que puede tener un autor o un compositor en el momento en que ejerce su derecho de ceder esos derechos, valga la redundancia, patrimoniales que tiene sobre su obra. Entonces, señor presidente, señor coordinador de los ponentes, señores asistentes a la audiencia, señores compositores, señores editores musicales, señores de Saico, yo creo que esta es una muy buena oportunidad para iniciar una discusión sana, una discusión lógica, una discusión coherente, una discusión que lleve al final del camino para que haya una conjunción de razones y llevemos nosotros a que un proyecto de ley que tiene las mejores intenciones se convierta en ley de la República en beneficio de todos los aquí presentes. No le tengan miedo a la discusión apenas va a empezar. Está muy seguramente el grupo de ponentes y coordinadores de esta iniciativa muy atentos a las solicitudes de construcción sobre un proyecto de ley que tiene, repito y reitero nuevamente, las mejores intenciones para que sean analizadas aquí en la sabiduría de la Comisión Primera y podamos al final del camino darle la satisfacción al país que construimos una ley que va en favor de quitarle esa insatisfacción que han tenido los autores y compositores de nuestro país por mucho tiempo. Muchas gracias, representante Lozada. Muchas gracias, representante de Luque, y habiendo terminado el listado de las intervenciones, ¿perdón? No tenemos su nombre en la... Bueno, como última intervención, entonces le vamos a permitir 5 minutos al doctor Otto Medina. Gracias, presidente, al doctor Alfredo de Luque, lo mismo que al doctor Humphrey Roa y a Juan Carlos Lozada. Muchas gracias por esta iniciativa, igualmente por invitarnos a esta audiencia. Y nosotros vemos con buenos ojos este proyecto que trata de regular la parte de la relación con los editores, toda vez que nosotros venimos preocupados desde hace mucho tiempo por los contratos de cesión de derecho, y en el pasado mes de septiembre fuimos a la dirección a hablar con el doctor Giancarlo Marcenaro, para exponerle esa preocupación y hablemos un poco de dónde proviene todo esto que hoy atañe y molesta al autor. Al amparo de la ley 80 y de la ley 23 del 82, la cual mala no era como tal. La ley tiene muchos aspectos importantes. Por ejemplo, el artículo 77 dice que las distintas formas de utilización de la obra son independientes entre ellas. La autorización del autor para una forma de utilización no se extiende a las demás formas. Ese es un artículo generoso para el autor, pero que hoy no se está aplicando. Miremos otro artículo. Por ejemplo, el artículo 119 dice: por el solo contrato de edición no se transfiere en ningún momento el derecho de autor, por lo que se presumirá entonces que el editor solo podrá publicar las ediciones convenidas y en defecto de estipulación una sola vez. Y nos remontamos a otros artículos. Por ejemplo, el artículo 154 que dice: el contrato de grabación no comprende ningún otro medio de la utilización de la obra ni podrá ser cedido en todo o en parte sin autorización del autor o de sus representantes. Y tiene muchos artículos generosos, pero que hoy se han visto relegados al cuarto de San Alejo por un contrato denominado cesión de derechos. Y encontramos que para hablar del contrato de cesión de derechos tenemos que remontarnos a qué es el contrato.
El contrato es un acuerdo interpartes, un acuerdo de voluntades, donde las dos partes van con unas expectativas y ese contrato no puede estar lisiado o no puede estar viciado mejor en ninguna de sus partes. Pero resulta que el editor, en su condición de dominante, somete al compositor a un contrato que le es lesivo y es perjudicial. Hablemos qué es el derecho de autor. El derecho de autor es un bien real, como lo es una casa, como lo es un carro, como lo es una finca, como lo es un yate. Si yo tengo mi casa para entregársela a una inmobiliaria para que la represente, yo no estoy obligado a cederle mi casa a la inmobiliaria. Si yo tengo un carro para que me lo represente una empresa de Rencar, yo no estoy obligado a regalarle mi carro a la empresa de Rencar. Y es un bien real lo mismo que el derecho de autor. Pero en estos contratos de cesión de derecho, el autor, 10.000 autores en Colombia, no se sabe por qué, por obra y gracia del Espíritu Santo, hoy ya no son dueños de su obra ni de su catálogo. El catálogo es de los editores, son los que disponen de la obra en el 100% y al autor solamente le quedan unos derechos morales que son como que la parte menos generosa de la obra. Entonces nosotros vemos con buenos ojos cuando el doctor De Luque adelanta este proyecto para tratar de regular ese contrato que está en contra del artículo 61 de la Constitución Nacional, que dice que el gobierno velará por la propiedad intelectual. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, mirar cómo se vela, cómo se protege la propiedad intelectual, el estado de indefección en el cual llegamos a los autores a ese contrato. Nosotros vemos que este contrato debe hablar de las distintas formas de explotación que tiene la obra. El representante de ACODEN decía que el compositor iría a un estado de indefección ante las organizaciones internacionales, ante las disqueras internacionales, ante las editoras internacionales. Pero no es menos la situación actual cuando el compositor nuestro desconoce que las distintas formas de utilización de la obra han ido cambiando. No es menos agresivo o lesivo la situación del compositor nuestro cuando encontramos que por descargas digitales, que por sincronización, que por la utilización en los canales online de las disqueras y por otras formas que las nuevas tecnologías ha obligado su implementación, el compositor no recibe un peso, y no recibe un peso porque la misma ley 23 del 83 tiene un punto que es generoso. El editor está obligado a la rendición de cuentas que dijo el doctor De Luque. Es que el doctor, allí en ese proyecto no se están diciendo cosas diferentes a otras que ya se han implementado y que hoy en la práctica no se están haciendo. Entonces, el compositor no tiene esa rendición de cuentas de las diferentes formas de utilización de la obra. Y vemos cómo la sincronización de 30 segundos vale millones de pesos. Y la mayoría de los compositores, me atrevería yo a decir, más del 95% de los compositores desconocen que existe esa forma de utilización, cuando la misma ley prevé que por la firma de un contrato no se obliga a las otras formas de explotación. Y miremos qué tan generosa o qué tan buena voluntad o qué acto tan transparente hay detrás de estos contratos, cuando la ley 23 del 82 estipula en su artículo 183 que para todo acto de enajenación del derecho de autor debe tener unas formalidades como ser elevado a escritura pública y ser registrado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y eso en tiempo pasado no se hizo, al amparo de la ley, al amparo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor que no hizo, y encontramos una serie de irregularidades que no es menester hoy decirlas aquí, pero que en su oportuno momento la Asociación Sindical de Autores y Compositores de Colombia, intérpretes, hará las denuncias por toda esa documentación que se hizo de estos contratos que debían estar al amparo de ese artículo de la ley 23 del 82. Y entonces no es transparente tampoco cuando hay necesidad
de utilizar una ley que es un plan de desarrollo nacional, la ley 1450, para meter allí las formalidades, para quitar allí en esa ley las formalidades que establece la ley 23. Y siendo un plan de desarrollo, se meten 2 artículos para quitar esas formalidades. Y se hace de esta forma para que nadie supiera de que había en el proyecto, en el Congreso de la República, haciendo tránsito un proyecto que tenía que ver con el derecho de autor. Si no hay nada que tenga que ver con el derecho de autor y es un plan de desarrollo, nosotros los autores no sabemos que ahí se están moviendo intereses que tienen que ver con el derecho de autor. Y meten 2 artículos que tienen que ver con esas formalidades que establece el artículo 183 de la ley 23 del 82, lo meten allí para quitar esas formalidades y que todo sea más expedito y más fácil para firmar los contratos de cesión de derecho. Entonces sí se hace necesario que vengamos aquí todos los actores que tenemos que ver con el derecho de autor a tratar de concertar unos contratos que sean generosos, que le hagan una solemnidad a lo que es el contrato, un acuerdo de interpartes, un acuerdo de voluntades, donde ninguna de las voluntades sean perjudicadas. Nosotros hoy vemos con mucha preocupación que los editores no estén preocupados porque en SAICO se pague la cuota de fomento cuando el Estado, la misma Dirección Nacional de Derechos de Autor, ha tratado de que sea más democrática o más popular o que llegue a los sectores menos favorecidos los beneficios de SAICO. Y casualmente esa cuota de fomento está dirigida a reivindicar los derechos de aquellos que menos producen en SAICO. Doctor Medina, le queda 1 minuto para redondear su intervención. Entonces, en ese orden de idea es necesario que nos sentemos todas las veces que sean posibles para que busquemos unos acuerdos y que esos contratos, doctor, nosotros los felicitamos. Porque ese proyecto es exactamente lo que nosotros concreta, lo que nosotros le dijimos al doctor Marcenaro hace un mes y que él dijo que eso había que revisarlo, que eso había que verlo porque esos contratos son neodinos, son lesivos, perjudican los intereses de los autores. Hay que revisar cómo hicieron 10.000 autores para regalarle las obras a los editores. Cómo nosotros hoy no podemos disponer de nuestras obras porque ya no son nuestras. Eso tenemos que revisarlo. Y finalmente, apartándome un tanto de esta audiencia en la parte que tiene que ver con el proyecto, yo exhorto a los representantes que están aquí que revisemos el tema de cómo se distribuye en SAICO. No puede haber justicia cuando los editores se llevan 16, 18.000 millones de pesos y los compositores, 7.000 compositores, nos llevamos solamente 10.000 millones de pesos. No puede haber justicia cuando las editoras internacionales se llevan más de 20 millones de pesos y a los compositores nacionales solamente se les distribuyen 9.000, 10.000 millones de pesos. Esa verdad hay que decirla, porque es que la sociedad de autores y compositores de Colombia no es mala. Si por allí pasaron administradores que hicieron las cosas malas y que hicieron cosas buenas, hoy el gobierno también tiene que asumir la responsabilidad de qué ha hecho en aras del artículo 61 de la Constitución Nacional, qué ha hecho para proteger el derecho de autor en Colombia, la propiedad intelectual. Y finalmente les digo algo, nosotros no podemos decir que SAICO es mala, es una gran sociedad. Lo que pasa es que si al gobierno se le tributan 4.000 millones de pesos y a las editoras internacionales se le distribuyen 22.000 de los 62.000 y a los editores 16, 18.000 millones de pesos, no va a quedar nada para los autores colombianos. Muchas gracias. Orden, en esta recinto están prohibidos los aplausos. Pero ya que con el doctor Otto Medina terminamos la lista de intervenciones, damos por finalizada la audiencia pública. Muchas gracias a todos por venir y sírvase, secretaria, concluir. Señor presidente, ha terminado la audiencia siendo las 4:15 de la tarde. Se le informa a todos los asistentes que la misma será publicada en la Gaceta del Congreso y dada a conocer a cada uno de los ponentes del proyecto de ley. Ha sido concluida, señor presidente, la audiencia.